Bueno, sé lo que estáis pensando. Pero profesor, si nos habías dicho que nos ibas a subir un vídeo corto, que nos iba a servir para estudiar una especie de receta mágica y estamos viendo antes de empezar que dura 30 minutos. Bueno, es que no es fácil siempre cumplir lo que se promete. Y si no, que se lo pregunten a Alfonso XIII. En todo caso, es un vídeo destinado a que saquéis un 10 en historia, a que aprendáis y os preparéis para el futuro. Y en todo caso, bueno, yo me comprometo a cambio a que si cuando acabéis el vídeo podéis decir que no os ha servido para mejorar, para estudiar, para aprender y para entender la historia, me podéis banear para todos los vídeos que quedan o que pueden quedar de aquí a final del año. Venga, comenzamos. Bueno, este es un vídeo que no es un vídeo normal. Quiero decir, lo que no voy a hacer aquí es repetir lo que hemos hecho en clase, porque sería un vídeo infumable y además hay cientos de vídeos en YouTube, a lo mejor os pongo algún enlace, que narran perfectamente los acontecimientos de las dos restauraciones. Lo que pretendo es otra cosa, ¿vale? Por eso os pongo, sigamos los criterios, pero no del todo. Tenéis los criterios aquí, a la derecha de la pantalla, los de la primera restauración, luego están los de la crisis de la restauración que tenemos en Classroom. Pero me interesa ver la restauración como un todo, incluso metiendo dentro de la propia restauración la dictadura de Primo de Rivera. Lo entenderemos mejor cuando demos el tema de Primo de Rivera. O sea, no nos aceleremos. Vosotros y vosotras lo que tenéis que hacer es estudiaros bien los acontecimientos. Lo que yo voy a intentar hacer en este vídeo es encuadrarlos dentro de una dinámica más amplia, más estructural, más coyuntural, más general, para entender para intentar que entendáis la historia. Al final la historia de España son 10 temas. Si los percibimos como la suma de muchísimos acontecimientos, nombres, reyes, reinas, presidentes del gobierno, golpes de estado, etapas políticas, al final es infumable. La gente opta por decir, no me presento a Historia de España porque es una locura. Si logramos pasar todo ese conocimiento de la memoria del corto plazo a la memoria del largo plazo, lo tenemos todo hecho. ¿Qué significa esto? La memoria de corto plazo es esa que nos permite recordar las cosas que acabamos de estudiar, las fechas, los acontecimientos, las etapas, los nombres de las personas. Vale, cuando logramos que esa información a corto plazo que acabamos de estudiar y que normalmente vomitamos al día siguiente en el examen, cuando la logramos hacer significativa, cuando la conectamos con otras cosas que ya sabemos, cuando hacemos ese proceso intelectual de conectar lo que sabemos con lo que estamos aprendiendo, ese aprendizaje pasa a formar parte de la memoria a largo plazo. Eso nos permite llegar a la BAU sabiéndonos 10 temas de filosofía, 10 temas de historia, 10 temas de lengua y literatura, o nos permite presentarnos a una oposición con 80 temas, o nos permite hacer un MIR, es decir, nos permite afrontar desde otro punto de vista los acontecimientos sobre todo y los exámenes que tenemos. Vale, dicho esto, no vamos a seguir los criterios, sino que vamos a seguir el orden de estas cosas que tenemos a la izquierda. Es decir, intentaremos entender qué es la restauración para contextualizar todo lo que hemos aprendido. Es decir, qué supone desde el punto de vista histórico. Luego ver cómo fue posible esa estabilidad. Es decir, es una época, y eso tiene que aparecer en cada examen claramente, estable con el turnismo, en donde hay una constitución que dura un montón, pero que tiene algunas cosas que son continuidades en el tiempo. Hay que aprenderse las etapas, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que esos avances sociales de la etapa de la restauración, los que vemos en estos criterios de calificación y en los otros, esas fases son siempre un intento de avanzar hacia una idea de progreso que de repente es lineal y deja de ser cíclica, pero siempre intentando controlar la situación por parte del poder. Y cuando hablo del poder es el poder que entendemos como tal. El poder político, el poder económico, el poder mediático, aunque esa época era más débil, el poder religioso, es decir, los poderes no intentan esto es algo que se repite en la vida. Nosotros también tenemos nuestros poderes e intentamos mantenerlos a costa de disminuir o frenar o cuestionar los poderes de las personas que tenemos por debajo. Bueno, pues en esta época pasaba un poco lo mismo. Había un empuje por parte de fuerzas emergentes, primero liberales y luego obreristas,
de conseguir avances sociales o de conseguir determinados derechos. Entonces la restauración lo que intenta es decir, vamos a conseguir determinados derechos para que esto no estalle y no se nos convierta en algo revolucionario, pero siempre intentando controlar la situación. De ahí que podamos volver a utilizar el concepto que usábamos en el sexenio de revolución desde arriba, ¿vale? Que no es lo mismo que revolución frustrada o revolución falseada, que es lo que nos ponía en el libro. Vale, algunos aspectos que nos va a permitir que vamos a ver hoy. Primero, la ineficacia del Estado. Los vamos a desarrollar. Si lo estáis leyendo, pues no lo repito, pero el tratamiento, la ineficacia del Estado, el uso desproporcionado de la fuerza del Estado, porque siempre atiende a las demandas sociales como si fuera una cuestión de orden público, cómo estos movimientos sociales frente a esa radicalidad se vuelven todavía más radicales, aunque alguien puede decir, oye Gustavo, pues a lo mejor era al revés. Es decir, el Estado era duro porque los movimientos sociales eran radicales. Bueno, la sociología histórica y la historia comparada nos lleva al lado contrario. Es decir, el papel de los estados es clave para determinar cómo serán los movimientos políticos sociales de los diferentes países y su grado de radicalidad. Después, hay un antimilitarismo que genera, que permea muchas capas sociales, que tiene que ver con algunos aspectos que veremos. Y también hay un antipoliticismo y sobre todo al final ya de la restauración un antiobrerismo de parte del estamento militar. No solo es una cuestión ideológica, es decir, hay militares de izquierdas, hay militares de derechas, liberales, conservadores, pues como hoy y como todos los días. Pero la propia institución del ejército que se encarga del orden interno hace que perciba muchas veces las personas a las que se enfrenta como enemigos. Es decir, ¿quién es el enemigo del ejército? No, evidentemente son los rifeños de Marruecos, pero un enemigo también claro del ejército es el obrerismo, los anarquistas que se enfrentan de forma interna. ¿Entendéis? Es decir, muchas veces los militares perciben que el enemigo no es tanto externo como interno, por lo que acabará permeando también entre el ejército una idea muy desarrollada del antiobrerismo. ¿Vale? Y el obrerismo, por definición, será antimilitarista, con todos los matices que hay que meter siempre en historia como esto, en cosas como estas, perdón. Por la misma regla de tres, muchas veces el obrerismo, el republicanismo es anticlerical, como ponemos aquí, porque el poder increíble de la Iglesia, no solo en el aspecto económico lo veremos, sino en el social y en el de representatividad, es tan grande que el liberalismo y luego el progresismo percibe que no es posible ningún cambio estructural grande si no se acaba antes con el poder del clero. Y una cuestión, que no he puesto la última, que es muy importante, que es esta. Es decir, fijaros que habíamos visto en clase que a Isabel II le había pasado, a Fernando VII un poco también. Estos son aprendizajes también que la monarquía lleva a cabo. Alfonso XII no tanto porque muere muy joven, pero Alfonso XIII, a pesar de que había aprendido de sus antecesores esto, tiene otra vez problemas en representar al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y la restauración no le va a ayudar, no le va a ayudar en esto. Aquí lo tenéis en un mapa mental para que lo veamos más claro. ¿Qué es la restauración? Pues no puede faltar en el primer tema, que es el tema 4, que es una época de estabilidad comparado con lo que viene en lo anterior, ¿no? La Constitución del 76 es un icono de una Constitución que permanece muchos años, entre otras cosas por su ambigüedad, ¿no? Y por su flexibilidad. La ausencia de golpismo es muy importante. Cuidado, aquí hay una paradoja. Fijaros, estoy hablando de ausencia de golpismo. El militarismo desaparece como un elemento de injerencia política, pero por otra parte estamos diciendo de que aparece un antimilitarismo. ¿Vale? Veremos cómo es posible que estas paradojas que muchas veces aparecen en la historia tengan sentido. La oposición queda marginada desde el principio y esto hace que al principio parezca que haya una especie de calma chicha, es decir, republicanos, carlistas, obreristas, nacionalistas, periféricos están al margen del sistema, al principio están muy al margen, están muy silenciados, pero conforme el siglo XIX acaba y empieza el XX y en un contexto internacional de empuje de determinadas fuerzas cambia y sobre todo esto coincide con un proceso de urbanización de España, pues las cosas cambiarán. Y el tema que os he dicho, ¿no? Del progresismo controlada. Es decir, las élites tenían claro que había que mejorar las condiciones de vida de las personas, pero siempre evitando el peligro revolucionario. Es decir, equilibrar cómo mejorar esto, pero sin evitar o evitando, perdón, que las cosas se pudieran ir de las manos. ¿Qué hace posible toda esta etapa que dura hasta el 23? Pero ojo que en realidad la restauración dura hasta el 31. Lo entenderemos mejor cuando abordemos el tema de Primo de Rivera y en la conclusión de este propio vídeo. Primero el turnismo.
que tenemos muy claro qué es, pero tenemos que tener muy claro cómo funciona la figura del encasillado, del caciquismo, de los gobernadores civiles, lo que son, el papel de las alcaldías, ¿vale? Todo esto, o sea, todo lo que es el mecanismo hay que tenerlo claro. Es el acuerdo grande entre los dos partidos a partir del Pacto del Pardo, recordar en el que Alfonso XII muere de forma inesperada, la regencia de María Cristina, y entonces el Partido Liberal en el 85 dice al conservador, vale, establecemos un pacto, creamos un vínculo por el que nos defendemos del republicanismo, digamos que blindamos la monarquía de Alfonso XIII, que acababa de nacer, pero a cambio nosotros como liberales queremos tener el gobierno durante tiempos o épocas más largas. El turnismo está legitimado por la monarquía. Y el turnismo y el caciquismo son posibles gracias a que España es un país muy rural todavía, ¿vale? Es decir, el control electoral es muy fácil en el mundo rural. Cuando el país se vaya urbanizando, la restauración acentuará su crisis, como ya hemos visto. Y el caciquismo no solo es el fruto de que España es muy rural, sino es el ejemplo más claro de que el Estado no llega al mundo rural. Es decir, lo tenéis aquí, es el ejemplo más claro de la ineficacia del Estado. Donde el Estado no llega a los pequeños pueblos, el Estado entender, es la administración, es las fuerzas de seguridad del Estado, es la judicatura, es la política. Donde no llega, llegan los caciques, que son las figuras locales que tienen contactos, que son personalidades que tienen amigos en Madrid, que tienen la capacidad de que, yo qué sé, de que en su pueblo se ponga un puente antes que en o una infraestructura o algo necesario, que se abra un camino, que se arregle algo. Es decir, tienen ese poder real, ¿vale? Que hace que la gente perciba también, y esto es parte de la ineficacia, que la gente perciba que en realidad la política es algo muy alejado de la realidad de las personas. Pero basta ya, ¿vamos a ganar las elecciones, sí o no? Fuera miedo. Se gana. Claro, claro. Como usted me enseña, gobernador. Bien, primitivo. Muy bien, a su disposición. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. Otro factor estructural, además de esta ineficacia, es la dureza del Estado, como hemos visto. Es decir, trata como problemas de orden público lo que son conflictos que empiezan a aparecer en Europa, sociales, laborales, de género a lo mejor todavía no, pero nacionales, es decir, conflictos que tienen que ver con la modernización del sistema político y social, son percibidos solo como cuestiones de orden público y entonces se tratan como orden público, sin negociar, sin flexibilidad. Y eso acaba generando movimientos sociales radicales, que es lo que hemos visto, que legitiman la violencia, legitiman la acción directa y legitiman muchas veces también el propio terrorismo. Y los dos aspectos que hemos dicho, el antimilitarismo, ¿no? Que, fijaros, a pesar de la ausencia, como he dicho antes, de intervencionismo militar, el problema de las quintas, el problema del Marruecos, cómo se perciben las quintas como injusticia o el problema de Marruecos, generan, digamos, un antimilitarismo de base popular, ¿vale? Y el anticlericalismo lo mismo, no hay que confundir, y lo he dicho muchas veces, anticlericalismo con irreligiosidad. Es decir, el clero y el catolicismo se vinculan muchas veces con esta idea de atraso secular de España, ¿no? Es decir, hay que apartar un poco al clero y poner en el centro la razón, la ciencia, la política, otro tipo de cosas para que España logre salir del estrado en el que se encuentra. Agosto de 1897. El presidente de gobierno, Cánovas, es asesinado en el balneario de Mondragón, donde veranea. Bien, aquí tenéis un ejemplo claro de lo que es el concepto de ineficacia de Estado y de lo que es, por ejemplo, también el concepto de la radicalidad de los movimientos sociales. Es decir, España muestra que es un Estado ineficaz en el momento en el que varios primeros ministros son asesinados. Cánovas del Castillo, Eduardo Dato, Canalejas, es decir, o
Acordaros de el famoso atentado contra la familia real cuando lanzan un ramo de flores desde un balcón en Barcelona. Es decir, la ineficacia se mide muchas veces también en ser eficaz no es ser más duro, sino ser eficaz es evitar este tipo de cosas. ¿Vale? Aquí tenemos entonces la percepción, y esto lo veremos, del movimiento obrero también era que el Estado era débil. Y entonces muchas veces la radicalidad viene de ahí, de la percepción, como hemos dicho alguna vez, de que era posible cambiar las cosas. Sobre todo esto se acentuará cuando triunfe la Revolución Rusa. Bueno, niveles de análisis. Esto es lo que quería ver ahora. Muy importante. Mira, fijaros, nosotros estamos en la parte azul. Es decir, vuestro trabajo este año es analizar la estudia, es decir, estudiaros los temas. Los temas, nos estudiamos los acontecimientos, nos estudiamos las fases, lo que entra en cada parte es vuestro trabajo, aprendéroslo. Pero eso se convierte en un ejercicio infumable y muy duro si no lo contextualizamos con estos niveles, que es lo que yo pretendo en este vídeo y lo que llevo pretendiendo todo el año. Otra cosa es que lo logro, ¿no? Es decir, evidentemente no hay que plasmar en el examen las estructuras, las coyunturas, los acontecimientos, es decir, hay que hacer un análisis cronológico, ir haciéndolo fácil, las fases, las etapas, lo que pasa en cada etapa, ¿vale? Pero sobre todo para analizar la fuente y para entender bien la historia, disfrutarlo y ser capaces de crear algo de lo que sintáis orgullo, hay que tener en cuenta que son 3 niveles. Las estructuras, acordaros de principio de curso cuando lo dije, son los elementos de larga duración que condicionan la historia de los países, ¿vale? El sistema económico, el sistema jurídico, la religión de cada país, la forma interna en la que se organiza. Muchas veces estas estructuras son como grandes transatlánticos, cuesta mucho moverlos y muchas de las reformas de algunas de estas etapas intentan cambiar las estructuras. Nunca cambian rápido, cambian muy despacio. Condicionan lo demás, no lo mediatizan, pero lo condicionan mucho. Luego están las coyunturas, ¿vale? Algunas de las estructuras, vamos a ver, las coyunturas son elementos claves porque encuadran las oportunidades para actuar. Generan estímulos para actuar o generan movimientos que van más allá de lo nacional. Por ejemplo, las corrientes internacionales. Hemos visto, por ejemplo, en temas anteriores cómo hubo la corriente internacional generada de las revoluciones burguesas, pero luego del Congreso de Viena, es decir, de las contrarrevoluciones que buscaban restablecer las monarquías. Luego hemos visto como ahora final el liberalismo va ganando, se va dividiendo en toda Europa, pero va ganando aspectos. El nacionalismo va creciendo conforme avanza el siglo. Y el siglo XX, al principio, es la gran época de la corriente internacional del obrerismo. Crisis económicas, guerras, posguerras, todo esto genera coyunturas muy importantes. Y luego están los acontecimientos, que son hechos históricos que de forma aislada generan cambios, o no, porque estamos viendo como, por ejemplo, hablando de la viñeta anterior, del asesinato de Cánovas del Castillo, no generó nada especial en España. Entenderme, fue un magnicidio y fue un impacto muy grande. Pero no generó algo como lo que genera el asesinato del archiduque Francisco Fernando en la Primera Guerra Mundial. Es lo mismo la muerte de un primer ministro, pero en función del contexto puede que acabe en nada, puede que acabe en una revolución, ¿vale? Entonces, los 3 elementos siempre fluctúan y la conjunción de ellos generan lo que son los acontecimientos históricos, que es lo que nos estudiamos a lo largo del curso. Vamos a ver aspectos estructurales básicos de la España de la Restauración que hemos visto y que voy a pasar por encima, pero que conviene que tengáis en cuenta para estudiar. Y si ya habéis estudiado, para reestudiar y entenderlo bien. Primero, que lo hemos dicho muchas veces, el Estado español tiene poco poder. Es poco eficaz y tiene poca presencia. Es decir, primero, tiene dificultades para mantener el orden público. Vamos a ver, acabamos de verlo con el asesinato de Cánovas del Castillo, pero hemos visto durante estos 2 temas huelgas, revueltas, magnicidios, atentados, ¿vale? Que además acaban siempre en baños de sangre, con 100, 200 muertos, 500 detenidos, 700 detenidos, y además con la respuesta es ineficaz, porque es matar moscas a cañonazos, pero además desproporcionada. Acordaros de la Semana Trágica con el juicio, el consejo militar que le hacen a Ferrer y Guardia, o la canadiense cuando todos los cabecillas de la huelga de la canadiense en la crisis de la Restauración son condenados a cadena perpetua, ¿vale? Después, esta dificultad, esta dureza del Estado no significa que sea eficaz. ¿Por qué es ineficaz también, además de porque no puede mantener el orden público? Porque está ausente, y esto es muy importante entenderlo. El Estado está ausente.
El Estado es algo que no se percibe como tal. El Estado es un ente abstracto, evidentemente. Pero en el mundo rural, por ejemplo, como hemos dicho antes, no se percibe que haya política, que haya administración. ¿Quién representa la administración y el Estado? Las alcaldías, los caciques, el clero, el guardia civil, el veterinario, los próceres que se llaman, los grandes hombres, porque además siempre son hombres. Entonces, eso hace que los caciques en realidad sustituyan el papel del Estado en muchas ocasiones. Eso hace también que la gente no confíe en la política, porque la política al final, ¿qué es? No existe la política entendida como un elemento vertebral administrativo que cambia que cambia que cambia las leyes, que influye directamente en los niveles de bienestar, en los niveles de vida, que puede afectar en todo esto, sino que es algo madrileño ausente. En el 20 irá cambiando, ¿eh? Y la ineficacia también nos explica que hayamos visto tantas veces a lo largo del curso y hayamos repetido, que yo os hago la broma en clase de si ponéis que hay un intento de reforma de la Hacienda vais a acertar siempre, porque es verdad, lo llevamos viendo desde los primeros gobiernos de Fernando VII. Es decir, al final la ineficacia del Estado no solo es eso y la poca presencia en el territorio también es que haya determinadas reformas o determinadas proyectos que se repitan cíclicamente. La reforma de la hacienda, la reforma militar, la reforma de la propiedad de la tierra, la reforma religiosa, la reforma fiscal, la reforma educativa, pero siempre por cuestión de falta de eficacia o por cuestión de falta de monetaria no se pueden hacer. Tras la derrota, el desastre se precipita. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma en París el Tratado de Paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. Es el fin del Imperio español y el comienzo del Imperio americano. Consumada la derrota, los 150.000 soldados supervivientes emprenden el regreso a España. Son héroes anónimos de la primera guerra relámpago de la historia. Ellos, que fueron a la guerra porque no tenían el dinero necesario para librarse de ella, son las auténticas víctimas del desastre. Esta injusticia es el germen de un creciente sentimiento antimilitarista en la sociedad española. Segunda cuestión estructural muy importante de estos años es la cuestión militar. En dos sentidos. Primero, el militarismo opuesto versus militarismo, ¿vale? Es muy importante para este tema y para los años venideros. Es decir, la pérdida colonial de 1898 lo que provoca es críticas al ejército, ¿vale? Igual que se criticaba la monarquía, igual que se criticaba, es decir, es la época dorada de las revistas satíricas que sobre todo están vinculadas pues con el progresismo, ¿vale? Con la intelectualidad más de izquierdas y entonces normalmente la crítica es al poder, ya sea la monarquía, ya sea el ejército, ya sea el clero, sea la nobleza, ¿vale? Sea las estructuras de poder como casi siempre suele ocurrir. Recordar que al ejército estas críticas le saben muy mal y presionan a Maura para que ponga en marcha la ley de jurisdicciones que está aquí. Y esta ley de jurisdicciones de 1906 es clave para entender luego cómo la desproporción, ¿vale?, de las penas y de la represión frente a cuestiones sociales se agrava. Porque son los militares los que se encargan de hacer juicios frente a las, no me acuerdo, injerencias, no era la palabra insultos, pero las críticas a la patria y a los militares, ¿vale? Entonces, eso genera una desconfianza mutua entre ejército y sociedad que se irá acrecentando con los años. Luego, como he dicho antes, como ante la violencia habitual en conflictos internos, laborales, sociales, los propios militares perciben al obrerismo como un enemigo interno, frente a la ausencia de enemigos externos, aunque están evidentemente, como hemos dicho, los marroquíes o la parte, los rifeños, ¿no? La parte de la guerrilla y la resistencia marroquí. Hay una percepción muy importante de los militares de que el enemigo es interno y ahí empezarán a hacer, y esto los ecos del presente, ahí empezarán a hacer cierto discurso militar del antiespañolismo dentro del propio país, que no solo tiene que ver con los nacionalismos periféricos, el catalán y el vasco sobre todo, sino que tiene también que ver, y esto Franco lo repetía mucho, ¿no?, pero Primo de Rivera también, y mucha gente tiene la percepción, ¿no?, de que son españoles que no cumplen con el precepto de lo que debía ser militar. Es decir, y el obrerismo estaba un poco ahí, ¿no? El obrerismo era enemigo del ejército en la medida en que ambos se enfrentaban
en cuestiones internas cuando el papel del... Y esto también es fruto de la ineficacia del Estado, que de lo que debería haber hecho era desde el principio crear una reforma estructural mediante la cual quien se encargara del orden interno fueran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, policía, como ocurre hoy en día. Este antiobrerismo militar también genera un antimilitarismo popular, no solo por las derrotas, sino también por la cuestión de los enfrentamientos directos que hay, la cuestión de las quintas, no se nos puede olvidar ninguno de los dos temas, la exención se le llamaba el impuesto de sangre, ¿vale? Abajo las quintas y abajo los consumos, recordar, y la desproporción. Y luego también hay una cosa que es natural al ejército español en el siglo XIX y parte del XX, y es que como está centrado en cuestiones internas, está poco preparado desde el punto de vista de la formación y de la táctica y de la técnica e incluso de la experiencia y económicamente hablando para hacer frente a situaciones de guerras externas. De ahí las derrotas constantes frente a otros países, que aún acaba generando más desconfianza y más críticas sociales y críticas políticas. Y esta división es muy importante, recordar africanistas y peninsulares, que es clave para entender la cuestión de las juntas de defensa, pero será clave para entender también el golpe de Estado de Primo de Rivera y, ojo, y el golpe de Estado incluso de 1936, incluso las políticas de Franco dentro de la guerra civil. El bando franquista está dirigido por Franco durante la guerra civil, que usa técnicas claramente cogidas de las guerras, de la guerra del Rif, para la guerra civil, frente a veces la desesperación de los propios Hitler y Mussolini, que no entienden, ¿vale? Pues algunas de las cosas que veremos. Recordad que las diferencias sobre todo era que unos eran más autoritarios, más agresivos, esto es generalizar, pero bueno, ya los entendemos, partidarios de ascensos por méritos de guerra, frente a los peninsulares que desarrollaban sus carreras en cuarteles de la península, que estaban más acomodados, más formados y que en general eran más moderados, lo que no significa que fueran progresistas. Había ideologías de todos los sentidos, ¿no? Pero eran más moderados en los planteamientos, seguramente porque la experiencia vital no era tan violenta como la de los africanistas, que además solían echar en cara a los peninsulares que ellos en realidad fueran pues como más blandos, para entendernos. Tercer aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, por este vamos a pasar un poco por encima, que es el anticlericalismo, que es un fenómeno constante en la historia contemporánea, que veremos más en la época de la Segunda República y de la Guerra Civil, pero que ahora tiene una clara contextualización y un claro ejemplo en la Semana Trágica de 1909. ¿Vale? Solo no nombramos que los conventos, y lo vimos en las imágenes del vídeo, los conventos y gran parte de los colegios concertados y algunos de las iglesias de Barcelona fueron quemadas, pero hay que entender por qué. El anticlericalismo popular no es antirreligiosidad. Es decir, muchas veces, y esto los propios católicos se lo decían, la propia iglesia se lo echaba en cara a los liberales o a los socialistas que al final eran religiosos, bautizaban a sus hijos, se casaban por la iglesia. El anticlericalismo popular es una especie de contrapeso, y en la literatura también a lo mejor hasta lo habéis visto. No tanto por la cuestión económica, recordar, ojo con esto en los exámenes, porque a veces lo ponéis, una buena parte del peso económico o del poder económico lo habían perdido la Iglesia con la desamortización de Mendizábal, aunque es verdad que lo va recuperando poco a poco. Pero esta desamortización vuelve a la Iglesia claramente antiliberal. De hecho, recordar que abraza claramente el carlismo, ¿vale? Entonces, y llegan ahí, como os he puesto, a publicar un libro que además fue muy famoso en sus tiempos, que se llamaba El liberalismo es pecado. Vale. El poder institucional es casi más importante y está ligado a esta debilidad del Estado. Es decir, el Estado hemos dicho que no llega a los lugares. Donde no llega el Estado, hoy en día, fijaros, el Estado se encarga de la educación, de la beneficencia, de los hospitales, de la seguridad social, de la protección social. Es decir, hay muchos aspectos que hoy en día hemos decidido, pues eso no deja de ser el contrato social de Rousseau, ¿no? Que habréis estudiado en filosofía, que el Estado es el que se encarga, pero en esa época no, se encargaba la propia Iglesia Católica, ¿vale? Y eso le daba un poder cultural, institucional y simbólico fundamental. Es decir, no es porque controlan la vida de los individuos desde que nacen hasta que mueren, desde que se bautizan, porque se bautizaban nada más nacer, hasta que morían. Es decir, ordenan los espacios, los rituales, las fiestas populares, los discursos públicos a través del púlpito, controlan también la intimidad de la gente a través del confesionario. Es decir, el peso cultural claramente español es
católico. Es decir, y he puesto aquí, quiero que entendáis la frase, el catolicismo en España, la cultura católica, genera las condiciones en las que la realidad es percibida y habitada. Es decir, la gente habita una realidad que está condicionada, construida, una cosmovisión que al final es construida única y específicamente por la cultura católica. ¿Vale? Entonces muchas veces el anticlericalismo es una contracultura para intentar acabar con esto. Barcelona, 1893. Como cada año, la temporada de ópera en el Liceo se abre en noviembre. El año que está a punto de terminar ha sido especialmente trágico para los barceloneses. 14 bombas han estallado en la ciudad. El terrorismo revolucionario que un grupo minoritario de anarquistas, partidarios del sabotaje y de la acción directa, practica en Europa como método de acción política, se ha instalado en Cataluña. Hasta este momento, el atentado más grave ha sido el frustrado intento de asesinato del capitán general de Cataluña, general Martínez Campos. El autor, un anarquista detenido, juzgado y condenado a muerte, había anunciado una terrible venganza ante el pelotón de fusilamiento. ...22 muertos y decenas de heridos. Esta es la venganza anunciada por el anarquista ejecutado. A partir de este momento, Barcelona es sometida a una espiral de violencia que acabará extendiéndose a toda España y que a lo largo de los años se cobrará la vida de varios jefes de gobierno. El país empieza entonces a poner nombre a un fenómeno que hasta ese instante desconocía: el terrorismo. ¡Qué espanto, Dios mío! ¡Una bomba! El mundo se ha vuelto loco. ¿A dónde iremos a parar? Virgen Santa. ¡Extra! ¡Extra! ¡Continúan los atentados terroristas! ¡Extra! Venga, vamos con la última parte. Voy rápido, para que no nos quede un vídeo muy largo. El cuarto aspecto estructural es la radicalidad de los movimientos sociales, que ya hemos explicado, y aquí tenéis una fotografía, ¿no?, del famoso atentado con el ramo al cortejo de los reyes de Alfonso XIII y su esposa. 3 aspectos fundamentales. Primero, lo que hemos dicho, la inflexibilidad del Estado para negociar. Y sobre todo la represión. Aquí hay que meter el papel del ejército, hay que meter la desconfianza de las élites con respecto al obrerismo y también hay que meter la propia radicalidad del obrerismo. ¿Por qué? Y lo pone el aspecto 2. Porque, como he dicho antes, el propio movimiento obrero percibe la debilidad del Estado. Y el ejemplo lo tienen que es capaz de atentar contra el rey, atentar contra Eduardo Dato, atentar contra las cabezas del sistema, ¿vale? Entonces, es decir, los magnicidios son algo que también es una constante de la historia de España. Y luego esto, no olvidemos que con el influjo de la Revolución Rusa todavía se radicaliza más. No solo en la cuestión de que el movimiento obrero se anima, se estimula, de repente ve cerca, saliva porque ve cercana la posibilidad de darle la vuelta a la tortilla. También está en el aspecto contrario, el aprendizaje también es por parte de las élites, que dicen, cuidado, recordar el aprendizaje de las monarquías y las élites con la Revolución Francesa, que impulsa la restauración. Pues aquí es un poco lo mismo, es decir, las propias élites, las propias monarquías europeas se dan cuenta de que eso sobre lo que tanto se teorizaba, que era la revolución bolchevique, de repente ha ocurrido en un país. Hay que protegerse frente a eso. Y ahora veremos qué reacción habrá, ¿no? Pero aquí lo que me interesa sobre todo es que en un momento determinado los movimientos sociales se radicalizan más, y más teniendo en cuenta que en España aparece un tercer actor, que es, recordar, socialismo. Con la Revolución Rusa de 1920 aparece el Partido Comunista, pero luego está el anarquismo. Es decir, en España hay una división en 3 grandes focos de lo que serían los movimientos que intentan mejorar
las condiciones de vida de la clase obrera y que tienen un discurso claramente de clase. Pero esta división también es muy importante para entender que cuando el fascismo ascienda se encuentra un movimiento obrero dividido, que es mucho más fácil de derrotar, ¿vale? Entonces todo esto ya estamos introduciendo cosas y esto ya casi es la penúltima viñeta para concluir. Todo esto ocurre en una coyuntura que es muy importante entender, ¿vale? Que lo estudiasteis, tenéis la ventaja de que lo estudiasteis el año pasado. Ocurre en el contexto de la Europa de entreguerras. Y el patrón común en todos los países siempre es este. Primero, hay una crisis del liberalismo. Desde que empezamos el temario en septiembre vimos como al principio, acordaros de Viva la Pepa, la revolución la constitución del 12 de Cádiz ponía en el liberalismo la gran esperanza del cambio de la vida de las personas, de la mejora, del progreso, de dejar atrás el analfabetismo, el retraso secular de España. Es decir, el liberalismo se convierte en la gran esperanza de cambio. Poco a poco, sobre todo conforme el liberalismo se va volviendo más moderado, una buena parte de la población pierde la fe en el liberalismo. Es la crisis del liberalismo como un movimiento redentor. Y surge el obrerismo como testigo a esa idea de emancipación, de libertad, de progreso, ¿vale? De repente se empieza a movilizar, se empieza a radicalizar y se empieza a dividir. Es decir, todo esto que hemos visto que pasa en España ocurre en toda Europa, ¿vale? Es muy importante entender, pero además, y luego aparece la reacción conservadora, es decir, nacionalista, son los años del nacionalismo agresivo, que está vinculado también con el colonialismo. Ojo, no se puede entender cómo España se mete en el fregado de Marruecos después de perder las últimas colonias americanas, sin entender también este contexto por el que Europa está con un nacionalismo agresivo y un colonialismo agresivo, sobre todo de África. Por eso es muy importante entender los tres niveles. Y la reacción conservadora, nacionalista y autoritaria es claramente el fascismo, ¿vale? Que surge y además está financiado muchas veces por las élites para intentar frenar ya no el intento de revolución, porque ya se estaba viendo que al final el concepto de revolución bolchevique era muy difícil llevarlo a cabo en un contexto como el ruso en Primera Guerra Mundial, sino que es un movimiento de reacción frente al intento de conquista obrera legal, no de lo que estaba ocurriendo. Vale, entonces el contexto es el patrón común y el contexto es de alta conflictividad. ¿Vale? La experiencia de la Primera Guerra Mundial indudablemente marca un antes y un después. De hecho, os he dicho muchas veces que mucha gente habla del corto siglo XX porque consideran que el siglo XX empieza cuando acaba la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Excombatientes, hay un culto a la violencia, hay lo que llamaríamos un estrés postraumático en cientos de millones de combatientes, de soldados que han vuelto del frente. Es muy importante también para la emancipación de la mujer, cuidado, la Primera Guerra Mundial. Hay un discurso de nacionalismo agresivo, de revanchismo, el ascenso de los fascismos. Ojo, cuando llegue Primo de Rivera al poder, Mussolini ya está gobernando en Italia. El aspecto segundo es la radicalización del movimiento obrero, que ya lo hemos visto. Es decir, la revolución de repente hace que algo que era posible, es decir, una división que estaba latente, ¿vale?, entre los reformistas y los revolucionarios, o entre los reformistas y los radicales, de repente aparece con todo ese esplendor. Y no hay que olvidar que las democracias están recién nacidas. Es decir, el concepto de democracia liberal, tal y como lo entendemos hoy, con sufragio universal, incluso sufragio universal masculino y femenino, quiero decir, ya entrados en el siglo XX, el primer tercio del siglo XX, es poco defendida por muchos sectores, incluso de la izquierda, ¿vale? No pensemos solo en eso. Es decir, todavía es una idea como muy poco concebida como el mejor de los sistemas. Todavía hay mucha gente que defiende que el autoritarismo, que cierta margen de autoritarismo es verdad. Entonces, casi todas sucumben. Y la reacción agresiva frente a todo este contexto de entreguerras, de radicalización, de movilización, de división, de generación de conflicto, es una reacción muy agresiva desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista del discurso, desde todos los puntos de vista que lo estudiasteis el año pasado y lo veremos con el contexto español. Y finalizamos por la última parte, que sobre todo en segundo C la dimos muy por encima. Tenéis que tener claro que al final la restauración es 1923, sí, pero en realidad llega al 31, ¿vale? Aunque lo estudiemos como el 23. ¿Qué ocurre en el 23? Bueno,
el tema de Marruecos es clave, no solo porque divide entre africanistas y peninsulares, no solo porque entre 8 y 12.000 soldados españoles que mueren constituyen un escándalo absoluto, no solo porque genera un antimilitarismo muy claro entre las capas populares, no solo porque los militares empiezan a despreciar la política porque se sienten incomprendidos, ¿vale? El expediente Picasso, como pone ahí, después del desastre anual, empieza a salpicar a altos mandos. ¿Vale? Sobre todo porque al final hay una cadena de responsabilidades. Entonces esta desconfianza entre militares y políticos, sobre todo los progresistas, se dispara. ¿Vale? Y el rey en un momento determinado, y más en un contexto europeo como que hemos visto de alta conflictividad, empieza a temer. ¿Vale? Empieza a temer porque por su propia supervivencia política y se agarra como un clavo ardiendo a la solución de una dictadura militar, a una sabiendas de que seguramente eso en un corto plazo iba a tener muy mal resultado, como ocurrió que en 1931 el rey se tiene que exiliar. Y el último apartado es importante para entender lo que verá, es decir, la dictadura, volvemos un poco, ¿no? Como en este ciclo, la dictadura como que vuelve a enterrar los problemas, ¿no? Y durante los primeros años de la dictadura de Primo de Rivera parece que como las aguas llegan un poco a su cauce o se calman, desaparecen estos problemas coyunturales, no los estructurales, claro, que surgen todavía con muchísima más fuerza en 1931. Es decir, la salida militar de Primo de Rivera es un intento de tapar, ¿vale?, los numerosos agujeros que le iban saliendo a la restauración por el proceso de urbanización, por el problema, por el contexto internacional, por las derrotas militares, porque el caciquismo cada vez era menos efectivo, porque el obrerismo cada vez tenía más fuerza, porque el republicanismo cada vez tenía más fuerza, porque el Partido Liberal y el Partido Conservador incluso se habían dividido y no eran capaces de sumar ni siquiera entre los dos mayoría para sacar adelante. Es decir, el sistema empieza medio colapsa, ¿vale? Y colapsa del todo al final de la dictadura de Primo de Rivera. Pero eso es una cosa que ya veremos en el segundo bloque y en el tema 6. Bueno, espero que os haya servido. Sé que ha sido mucho más largo de lo que debiera, pero bueno, cosas peores veis y series más largas veis. Consultarme cualquier duda, hacerme cualquier sugerencia con respecto a otros vídeos y nos vemos en el siguiente si es que hay un siguiente. Venga, muchas gracias y un saludo.